Luego de estas informaciones damos paso a Carlos Ruiz Vázquez en nuestro espacio de entrevistas. Gracias, Gemma. Efectivamente, televidentes en todo el país, tras liderar el colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba forzar una consulta popular para que pudiera reelegirse el presidente Rafael Correa, ahora Pamela Aguirre aparece como candidata al Parlamento Andino y es precisamente a quien recibimos en nuestros estudios. Abogada Pamela Aguirre, bienvenida, buenos días. Buenos días a la amable audiencia de Oromar Televisión. ¿Cómo se dio el acercamiento con Alianza País? ¿Quién decidió su candidatura en estas elecciones generales 2017? Cerrado el proceso de recolección de firmas, el presidente Rafael Correa puso su confianza en mí, al igual que el movimiento Alianza País, proponiéndome una candidatura, lo cual fue impulsado realmente por varios de los jóvenes que formaron parte del colectivo ciudadano Rafael Contigo Siempre. Son ellos los que me impulsaron a aceptar una candidatura. ¿La candidatura fue directamente para el Parlamento Andino o existieron otras posibilidades? Existió la posibilidad inicial de la Asamblea Nacional, es más, conozco que se había filtrado alguna información de que iba a ser candidata asambleísta nacional, pero realmente mi objetivo fue buscar un espacio que no sea tan político, más bien que siga teniendo ese tinte ciudadano de trabajo con la gente. ¿Por qué considera que ser representante del Parlamento Andino no es político? Es decir, ¿por qué aceptó el Parlamento Andino y no la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional legisla y fiscaliza, esa es la función principal de los legisladores. El Parlamento Andino es un órgano supranacional que representa aproximadamente a 120 millones de personas. Somos 5 representantes al Parlamento Andino de Ecuador y son 5 representantes de cada uno de los países que lo conforman: Colombia, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Ahí se legisla de cierta forma, porque no lo hacemos a través de leyes, sino a través de resoluciones y declaraciones, otros instrumentos internacionales con temáticas específicas. La función especial del Parlamento Andino es luchar por la integración de lo que era la Comunidad Andina de Naciones, ahora tan solo es CAN. Antes de referirnos al Parlamento Andino como tal y sus propuestas, en ese proceso de recolección de firmas y cercanía que tuvo con el ciudadano, en reiteradas ocasiones usted manifestó que no estaba haciendo una campaña para una posible candidatura. Ahora aparece como candidata a la actualidad. ¿Fue esa tal vez su plataforma electoral? La verdad, el proceso de recolección de firmas por el colectivo Rafael Contigo Siempre fue un tema totalmente ciudadano. En varias ocasiones se nos trató de vincular con el tema político, pero jamás se nos cruzó por la cabeza, al menos los que trabajábamos en este colectivo, lideráramos este colectivo, hacer alguna plataforma política de esto. Ya cerrado el proceso, desistida de la consulta popular, entregadas las firmas y en un momento en el cual ya se estaban empezando a inscribir las candidaturas, es cuando nace esta postulación, esta propuesta de ser candidatos. Ya usted se refería un poco a los lineamientos y objetivos del Parlamento Andino. ¿Por qué se considera idónea para este cargo? Por varias cosas. En primer lugar, porque estoy preparada, soy abogada, tengo estudios en comunicación, soy máster en consultoría política. El derecho internacional siempre fue fundamental, sobre todo en mi carrera. Fui parte de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa con el asambleísta Juan Carlos Casinelli, que actualmente ha logrado cerrar el acuerdo multipartes con la Unión Europea, y eso me ha permitido tener una visión sobre todo de integración. Recordemos que a nivel mundial todos los países buscan integrarse en bloques para poder lograr un comercio igual, armónico. Por lo tanto, el comercio es uno de los ejes de los cuales voy a trabajar desde el Parlamento Andino. Nosotros como país andino tenemos que primero empezar a intercambiar productos de forma justa con nuestros países hermanos para luego poder exportar en bloque a otros países, como por ejemplo a la Asia, a la Comunidad Europea, etc. Antes de referirnos de lleno a esas propuestas, si bien el Parlamento Andino tiene 2 enfoques claros, que precisamente es crear normativas, en este caso marcos normativos, en diferentes índoles, y también buscar una integración regional. ¿Cuál es la evaluación que pudo realizar de las acciones emprendidas hasta la actualidad por parte del Parlamento Andino? El Parlamento Andino existe aproximadamente a partir de 1970. Hasta el momento, nuestros parlamentarios andinos han hecho un trabajo especial con los jóvenes, han logrado construir los parlamentos juveniles, tanto a nivel de universidad y tanto a nivel de colegios. Eso es muy importante porque los jóvenes también tienen que entender la importancia de la integración regional. Otra de las cosas que se ha trabajado es en temas de semillas, en temas de educación, en temas de salud. Existen varios convenios y sobre todo existen varios instrumentos dentro del sistema andino para impulsar la educación, como está, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuáles son las propuestas que realiza usted para buscar mejorar precisamente esa relación entre los 5 países miembros? Bueno, son 3 propuestas claras. Voy a enumerarla empezando por la más importante, que es el turismo.
¿Qué mejor que nuestros mismos hermanos de los países andinos que se encuentran cerca de nosotros, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, visiten Ecuador y nosotros visitemos esos países? Es fundamental que la mayoría de los ecuatorianos que salen al extranjero a visitar turísticamente lo hagan empezando por su comunidad andina. De la misma forma recibiremos visitantes, casi 100 millones de visitantes de la misma comunidad andina. Eso realmente permite incentivar el trabajo, incentivar la producción, incentivar todo lo que tiene que ver con el turismo. En segundo lugar, hemos fomentado el tema del comercio. Recordemos que a veces, por falta de diálogo, no nos hemos especializado en la producción. Ecuador produce cebollas, Colombia produce cebollas y Perú también produce cebollas. Los tres produciendo cebollas, ¿cómo vamos a intercambiar estos productos? Lo adecuado sería que cada uno se especialice en lo que mejor puede hacer y eso poderlo intercambiar y exportar en forma de bloque. El comercio en las zonas, sobre todo en las zonas que son en el norte y en el sur del país, como la provincia de Carchi y la provincia de Loja, permitirán que se hagan como cierto tipo de zonas francas, no como tales solo para explicar a la ciudadanía, pero cierto tipo de zonas fronterizas donde se trabajen mucho los temas de comercio. El comercio siempre incentiva la producción, el comercio incentiva el intercambio y sobre todo el comercio nos da empleo. Y el tercer lugar es el tema de la educación. Recordemos que la educación es lo único que nos puede sacar adelante, es lo que nos ayuda a exportar conocimiento, nos ayuda a formarnos mucho más. Por ello hemos propuesto que se cree un sistema de acreditación de la CAN en la cual las mejores universidades de estos países puedan acreditarse para que los estudiantes, supongamos que yo estudio en una universidad manabita, pueda cursar un semestre en una universidad, por ejemplo, de Lima. Eso sería un gran intercambio cultural porque uno no solo va a estudiar para aprender conocimientos, sino para tener cierto tipo de experiencia. Son tres ejes fundamentales que en realidad existen en cada una de las políticas públicas que implementan los estados para fortalecerlos. En este caso buscando la integración y tomando en consideración que tal vez las acciones del Parlamento andino son muy similares a los de los congresos en algunos países y a de la Asamblea Nacional en otros, pero con una diferencia radical, que esas decisiones no son vinculantes a los estados miembros. ¿Qué acciones o qué mecanismos utilizar para que no queden simplemente en intentos, en propuestas y normativas, sino que tengan aplicación también en el Ecuador? Somos representantes no solo del Ecuador, sino de toda la CAN. Eso implica que podamos hablar con los presidentes, con los diferentes ministros de Estado, que podamos hacer cierto tipo de negociaciones con las empresas, con los empresarios, empecemos a dar charlas, a fomentar en las universidades sobre todo este tema de los intercambios. Para ello no es necesario hacer una ley obligatoria, sino tan solo tener la voluntad política de acercarse a las universidades, proponerles esta forma de hacer una política de educación a nivel internacional, que lo dirán que sí, mientras hagamos un trabajo político puerta a puerta y un trabajo ciudadano con toda la gente. Usted se refería a la Universidad Andina, otros logros importantes del Parlamento es precisamente la cédula y el pasaporte andino, pero a diferencia de la actualidad y el contexto que puede vivir cada uno de los países, ¿conoce usted cuál es el plan de trabajo de los otros representantes precisamente al Parlamento andino para poder articular ese trabajo y buscar una organización suprarregional que es a donde se apunta? Bueno, de todos los candidatos, la verdad, no han presentado ningún plan preciso, concreto. He escuchado algunas entrevistas, casi todos se refieren a que lo van a cerrar al Parlamento andino o que no saben qué hace esta institución. Realmente se puede trabajar muy bien desde el Parlamento andino. Cerrar el Parlamento andino no es una opción desde ningún punto de vista porque sería muy grave que nosotros salgamos de la CAN. Eso sería terrible cuando estamos haciendo un proceso de integración a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia de estar y no estar en el Parlamento andino para nuestro país? Muchísimas cosas. En primer lugar, uno no puede decir, bueno, ya no pertenezco. Realmente existe un periodo, Venezuela, que salió de la CAN, tuvo un periodo aproximadamente de 5 a 6 años para poderse desvincular totalmente. Y se quedaría, de cierta forma, nos daríamos una isla. ¿Por qué nos vamos a desintegrar de un bloque que está formado de naciones hermanas, de la Gran Colombia, de todo lo que ha sido desde 1971 la Comunidad Andina de Naciones? Desvincularnos sería totalmente desacertado porque eso nos permite trabajar en conjunto y vender al mundo nuestros productos de forma conjunta. ¿Cuáles son las principales problemáticas que puede tener en la actualidad la región y que deberían considerarse como prioritarias para poder trabajarla dentro del organismo competente, en este caso el Parlamento andino? En primer lugar, la integración. Nosotros tenemos que integrarnos muchísimo más. Ya se han dado propuestas como el Banco del Sur, donde todos los países puedan depositar sus divisas y puedan prestarse a sí mismos en casos de crisis. El tema de cooperación internacional es fundamental. En segundo lugar,
Todavía no hemos trabajado tan en conjunto como lo ha hecho la Unión Europea. Si usted ve, cualquier persona que visita Europa no la visita tan solo España, sino hace un circuito de visitas. Bueno, lo mismo deberíamos vender al exterior, un circuito de visitas por toda la comunidad andina. Eso sería maravilloso, que empecemos a integrarnos, y no solo a nivel de los parlamentarios andinos, sino a nivel de nuestra gente. Somos países hermanos, necesitamos trabajar en conjunto para avanzar hacia el desarrollo de toda Latinoamérica y sobre todo de la CAN. Abogada Aguirre, muy gentil, agradecemos por su presencia. Muchísimas Era gracias. la abogada Pamela Aguirre, candidata al Parlamento Andino por Alianza País en cuanto a las propuestas al Parlamento Andino en estas elecciones generales 2017. Hacemos una pausa y recuerden que nuestras entrevistas y también información la pueden revisar en nuestra página web www.oromartv.com. La pausa, retornamos con más.